Un saludo y un agradecimiento a todos los que se van a tomar el tiempo para vivir este retiro. Sea por Radio Inmaculada, sea por Inmaculada Televisión, a través de las redes. Antes que nada quiero manifestar mi agradecimiento al equipo organizador que pensó en cada uno de nosotros. Nos ha dado la oportunidad de reunirnos por este medio. En especial en este tiempo en que los sacerdotes nos hemos visto privados de nuestras comunidades, tratando de construir iglesia por internet, tratando de hacer con lo que medio podemos algo. Los ancianos, los jóvenes y adultos que se han visto privados de su comunidad, que es el soporte y ayuda en la vida, en este camino de vida cristiana. Gracias por permitirnos este espacio de encuentro. Somos la familia en la distancia. Somos iglesia en esta diáspora, pero seguimos firmes en la fe. Quiero hacer a modo de introducción un momento, digamos así, un poco personal. Me refiero a que al compartir experiencias personales de lo que han sido las Semanas Santas en mi vida, nos ayude a todos, tanto a mí como a ustedes, a ver esta Semana Mayor no como un espectáculo religioso que ver, sino como una experiencia, un camino de cruz que, al igual que Jesús, cada uno de nosotros debe recorrer a su lado. Yo ya casi celebro mi Semana Santa número 50. He vivido de todo en Semana Santa, desde las primeras Semanas Santas en brazos de mi madre. Semana Santa de pie porque la iglesia estaba llena o sentado, Semana Santa disfrazado de soldado romano, haciendo de Jesucristo en las procesiones, en el Via Crucis, como acólito, monaguillo, músico, como diácono, ayudando en la misa como sacerdote o presidiendo la celebración. Todas las Semanas Santas que recuerdo, incluso en las que no tenía la edad para recordar, estoy seguro que se vivió ese mismo ambiente sagrado que me enseñó papá y mamá, que me enseñó la familia. Lleno de esa mezcla de hosanas, hermandad, amor, la fraternidad del Jueves Santo, las lágrimas de sangre en el Getsemaní, la traición y la condena, la negación de Pedro, la cruz y la resurrección. Hoy junto a ustedes quiero compartir la experiencia de esas Semanas Santas que duelen. Duelen por las razones que sea. La ausencia, la cuarentena, el trabajo, la distancia de los que amamos. Pero de esta manera prepararnos juntos para esta semana, la semana más grande en la vida del cristiano. Aunque yo recuerdo muchas Semanas Santas celebradas especialmente en las catedrales y las parroquias grandes donde se reunían miles de fieles en mi antigua diócesis. Esos pasos o esas andas, como se llamaban, sobriamente decorados porque era Semana Santa, pero cargados de historia de siglos de antigüedad que se sacaban por el pueblo en esas procesiones. Procesiones que son tradicionales en muchos lugares de América Latina. La Cruz, la Verónica, la Dolorosa, San Juan, ceremonia llena de incienso, o esa gran mesa donde sentábamos a los apóstoles el día jueves, las telas rojas que se usaban en la noche de adoración, o las luces que empezaban a encenderse en la vigilia pascual, o las flores que nos anunciaban la Pascua. Sin embargo, y paradójicamente, las Semanas Santas que más han marcado mi vida han sido las que más me han dolido. Y no justamente en estos lugares. Para muchos cristianos ese momento quizá no existe. En esta oportunidad vamos a estar con Jesús en Getsemaní. Porque en verdad que los dolores del alma son más fuertes que los del cuerpo. Y en palabras del evangelista Lucas, vivir con Jesús ese momento en que su sudor era de sangre y sus gotas caían en la tierra. Quiero, hermanos, invitarlos a que en el dolor que trae esta Semana Santa, como quizá lo trajo la Semana Santa del año pasado, invitarlos a valorar cada experiencia
de la vida como una oportunidad para meditar en lo sucedido ese 14 de Nisan, allá en Jerusalén. Los domingos de Ramos, bien temprano, comenzaba a bajar los campesinos con sus ramos. Habían pasado todo el año cuidando las palmeras y preparándose. Los días anteriores se alistaban con sus ramos. Muy de madrugada cortaban las ramas de las palmas y las tejían para tener los más hermosos ramos y ofrecerlos a los fieles. Para muchos esto puede ser simplemente un negocio, pero estoy seguro que tiene el mismo significado que para aquellos judíos hace 2000 años. Homenaje, honor y respeto. En las afueras del templo recuerdo que después de la bendición de los ramos todos iniciaban la peregrinación hacia el lugar de la misa, entrando a la iglesia, mientras cantábamos juntos, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David, o alguna canción parecida. Hoy no podemos tener esos ramos gigantes. En algunos países, como en mi país, Colombia, está prohibido cortar ramas. Yo soy muy escéptico de creer que es por ecología. Yo pienso que es más bien una manera como se sigue atacando al cristianismo y a sus tradiciones. Al igual que en la pandemia se restringe la reunión en los templos, pero las manifestaciones como la del 8 de marzo libremente vagan por ahí destruyendo lo que venga por el camino. Las tabernas llenas de gente las 7 horas a las 24 horas del día. No sé cómo ha pasado esto. La gente que pueda ir a misa este domingo de Ramos llevará quizá algún arbolito o una pequeña palma, algo que les recuerde. Si vamos a pasarlo desde la casa, ojalá que seamos conscientes que es domingo de Ramos. Que al encender la televisión y seguir una ceremonia o quizá buscando en YouTube la transmisión en vivo, vivamos este momento. Que no se nos olvide que comienza la Semana Santa y debemos celebrar. Querido hermano, no importa dónde te encuentres el domingo de Ramos, en casa, manejando, en cuidados intensivos, quizá llorando porque una persona que tanto significa para ti anda en el hospital. Cualquier cosa podemos estar viviendo en este momento, pero es importante buscar ese ambiente, arreglarnos si podemos, perfumarnos la cabeza, como dice, vestirnos de gala. Es un día de honor a Jesús. Domingo de Ramos, ese canto que se gritaba hace 2000 años y que ha resonado desde entonces en todos los templos para abrir Semana Santa, debe oírse en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Hosana al Hijo de David. Esa palabra hosana, que siempre la decimos incluso cuando cantamos el santo en la misa, tiene un significado muy profundo que quiero invitarte a contemplarlo un poco. Hosana significaba Yahvé salva, Dios es mi salvación. Es una palabra muy bonita, hermosa, pero hay algo más. Aparte de ser natural, el hosana en la boca de las gentes, también en ese momento surgía espontáneo, era algo espontáneo al salir a recibir a Jesús con ramos y palmas. Precisamente era la fiesta de los tabernáculos. Todo judío llevaba en sus manos 2 ramos, el lulac y el etrón. El primero era de cedro y el segundo era una palmita en la que colgaban unos ramos de mirto y de sauce. Los iban agitando en la procesión. Ese ramo se le llamaba justamente así, hosana, y también los cantos que se cantaban ese día se llamaban los hosanas. Entonces tiene una tradición muy de antiguo lo que hacemos nosotros. Me llena de emoción sobre el Domingo de Ramos algo, y es que es un significado grande de que ha llegado al que estábamos esperando, el Mesías, el Señor, y va a entrar con triunfo y poder a su ciudad, a Jerusalén. Permítele a Él hoy entrar triunfante en tu vida. Las Semanas Santas del Padre Emilio, antes de ser el Padre Emilio, ya eran en el templo. Toda mi vida esos días giraba en torno al altar. Solo un día no pasó eso, y ese día lloré con mucha pena. Lejos de mi patria, estaba encargado de una cocina para todos los sacerdotes y seminaristas de la casa.
Me pidieron que preparara los alimentos del día mientras ellos se iban a su celebración. Y entonces me la pasé sentado en un trozo de madera, con una olla gigante en medio de las piernas, limpiando varias libras, yo diría que varias arrobas de papa y manojos de lechugas para la cena, almuerzo y cena. Y ese día lloré, recuerdo que lloré amargamente porque no fui a la celebración, no fui invitado a la celebración, sino que me tocó hacer de cocinero. Al caer la noche de ese Jueves Santo, tuve tiempo para meditar en el misterio del jueves. Comprendí lo valioso de ese día y el significado que tenía. Comprendí que fue el día en que quizá pude vivir más a plenitud el misterio de lo que se celebra. Porque nadie habla en el día de la cena del Señor de los cocineros. ¿A poco ordenaron la comida? No existía Uber Eats o yo no sé qué, entregas en la casa. Nadie se pregunta por ello. Se habla del dueño de la casa y de los preparativos del lugar, pero no de quién preparó la cena. Quizá allí estuvieron las manos de María. De acuerdo con las prescripciones de ese día, había que conseguir el cordero, macho, perfecto, de más o menos un año, y se sacrificaba al atardecer. Con la sangre se marcaba la casa y se asaba la carne y se preparaba pan sin levadura. Hay algunos detalles interesantes. ¿Por qué pan sin levadura? Hoy es fácil conseguir la levadura, pero en esa época esperar ese proceso de fermentación era más lento. Demoraría más la preparación de un pan, del pan fresco. Y era una cena en que se debía comer deprisa porque se estaba celebrando la salida de Egipto y estar preparados para el camino. Por eso se comía rápidamente ese pan que se preparaba sin levadura, con hierbas amargas como acompañamiento. Cuando yo me estaba preparando para ser sacerdote y había escuchado muchas veces que uno de los significados del Jueves Santo era servir, justamente ese Jueves Santo me tocó servir, pero lo que hice fue llorar. Pensé, esta noche pude dejar el espacio para que Dios me hablara y me dijera, bueno, no estuviste en la predicación del sacerdocio, del amor, del servicio, pero tuviste la oportunidad de vivir esos 3 grandes mensajes con dolor y lágrimas. Y entonces el Jueves Santo tuvo un significado distinto para mí. La celebración que hizo Jesús de la cena y que recordamos los Jueves Santos, en realidad debía suceder el viernes porque esa era la tradición, no el jueves. Ahora me pregunto, ¿qué pasó? ¿Sí? No comprendía mucho acerca de la razón de semejante cambio. ¿Será que el Señor se equivocó? Me puse a investigar un poco más en las tradiciones judías y en los libros, y cuando lo supe fue como una especie de flash, una luz en mi mente, y en ese instante como una infusión de conocimiento. Comprendí algo, que mientras yo estaba de rodillas en misa, el sacerdote repetía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no entendí esas palabras, me preguntaba, ¿y qué es eso del Cordero? Quizás tú sí lo entiendas, pero yo en su momento no lo comprendía. ¿Recuerdan el texto del que hablamos en el Jueves Santo? El texto del Éxodo sobre la preparación de la Pascua. Vamos a verlo de nuevo, pues era lo que pasaba para los judíos el Viernes Santo, el día que llamaban el 14 de Nisan, pero que Jesús lo celebró el jueves. No, Jesús no lo olvidó. Jesús sabía perfectamente qué estaba haciendo. Él y sus discípulos comieron el cordero el jueves en la noche, pero había un cordero reservado para el viernes, para el 14 de Nisan, el Cordero de Dios. ¿Dónde estaba ese Cordero de Dios? Ya Juan el Bautista lo había dicho. Lo más asombroso es que cumplía con todas las características del Cordero que se debía sacrificar antes de caer la tarde de ese día 14. Primogénito, el único Hijo de Dios, sin mancha ni defecto porque no tuvo pecados.
Debía morir desangrado y su sangre marcaría signo de salvación. No se le debían romper los huesos. Recordemos que a los ladrones crucificados con Jesús se le quebraron las piernas, pero no a él. No existen las coincidencias en estas cosas. Es el cumplimiento de un rito de purificación. Y Jesús lo había explicado el día antes. Esta es mi sangre, dijo en la cena. Lo que hizo Jesús el jueves preparaba el viernes. En las palabras, en los gestos. Pero en la entrega pasó ese viernes. La entrega, el tema central del Cordero fue el viernes, el Cordero sin mancha. Los judíos marcaban las puertas con la sangre. En la Eucaristía que recibimos, nuestra boca, que es la puerta del cuerpo, la estamos marcando para que la muerte no tenga poder ni dominio sobre nosotros. Y quiero compartirles una historia de Viernes Santo. El primer Viernes Santo como seminarista me enseñó la diferencia que hay entre la expectativa y la realidad. Es fácil preparar una plática sobre la cruz, hablar de cargar la cruz, el dolor de Cristo, sufrir como Cristo. Pero vivirlo es a otro nivel. Me reuní con los líderes que estaban ayudando a organizar el Via Crucis. Me dijeron, tenemos preparado todo, Padre. Una cruz, que es una tradición que en cada estación una persona de la comunidad lleva la cruz. Claro está que si yo iba a hablar de cargar la cruz, entonces me tenía que ofrecer a cargar la cruz, al menos en la primera estación. Y entonces me ofrecí y me dijeron, ¿está usted seguro? Me acordé de las palabras de Pedro antes de salir con Jesús para Getsemaní. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Estaba dispuesto con toda la energía y la fuerza en mi corazón a cargar la cruz. Qué fácil es prometer. Qué fácil es decirle a alguien te amo. Qué fácil es decirle a alguien cuenta conmigo. Sabes, para lo que necesites aquí estaré yo. Qué fáciles son las expectativas a diferencia de la realidad cuando uno realmente necesita y aquellas personas que prometieron no están. Y llegamos al sitio de la reunión para iniciar el Via Crucis. Y allí estaba mi realidad que no se parecía en nada a mis expectativas. La cruz más grande que jamás haya visto, recién cortadita, leña verde de un bosque cercano, un árbol rollizo, y no les puedo decir cuánto pesaba. Como era el encargado de llevarla, además me tocaba en el camino rezar el Padre Nuestro, las Ave Marías y entonar los cantos de perdón. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado caminar a prisa cuando alguien está hablándole, haciéndole preguntas a uno, o cuando va uno trotando. Uy, es una sensación de ahogo impresionante, de palabras que se entrecortan. En todo caso, cuando iba rezando quizá el segundo Padre Nuestro, aparecieron varios sireneos que se dieron cuenta que el Jesús que estaba cargando la cruz se les iba a caer porque salió muy flojo. Si no le ayudaban con la cruz, se desmayaba y todos quedaban sin Via Crucis y probablemente sin Semana Santa. Y entonces ahí se quedaron mis expectativas. Daría mi vida por ti. Yo cargaré la cruz. La vida cristiana vivida de verdad es una cruz pesada. Quiero decir, ser cristiano no es una cruz. La cruz es todo aquello que tiene uno que soportar por el nombre de Cristo. Si de verdad queremos seguirlo, debemos hacerlo. Y si somos ministros de la iglesia, mucho más. Renuncias, decisiones, todo depende de nosotros porque también podemos llevar la vida light que muchos viven. Mucha gente que vive a media su fe. Si quieres vivir como un verdadero cristiano, debes estar dispuesto a cargar la realidad de la cruz. No podemos negarnos a eso. Sobre todo en un mundo que se niega a cargar la cruz. Un mundo que quiere ser
Un mundo de cristianos a medias, medias tintas, que nos quedamos con la mejor parte de la fe, el amor a Dios. Dios me ama, Dios nos va a perdonar todo lo que hagamos porque Él es misericordioso. La misericordia existe, pero la justicia también. Durante el sábado santo la iglesia permanece junto al sepulcro de Jesús meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos, como dice el texto, y esperando la resurrección en oración y ayuno. Es un día para la espera y la meditación. Es un día para el silencio. Es un tiempo en que la iglesia se abstiene de la misa, quedando por ello el altar desnudo, hasta que después en la solemne vigilia o la espera nocturna de la resurrección se inauguran esos gozos de la Pascua, con toda la exuberancia que inundará los 40 días pascuales, 50 días pascuales, perdón. Esto me hace pensar en el silencio, un día sin misa, me hace pensar en todo el tiempo de pandemia y el silencio en los templos, como una larga espera, pues Cristo se encuentra en el sepulcro. De alguna manera me he sentido así estos días, con la pandemia, con el silencio de nuestros templos. Es un día en que no se distribuye la Sagrada Comunión, a no ser a las personas enfermas y necesitadas, y se nos invita a ayunar también. En la liturgia son muy importantes los momentos en que se ora, en que se canta, pero también los momentos en que se hace silencio. El silencio puede decirnos muchas cosas, y el sábado es un día para el silencio. Ya cuando llega la noche, llega el momento de celebrar la vigilia. No han sido pocas las veces en que ofreciendo el rosario, leyendo el breviario, orando con el breviario, haciendo la novena a San Miguel o un momento de adoración frente al Santísimo, me encuentro lleno de distracciones. Es una batalla para vivir esos momentos a plenitud y son esos momentos en que viene a mi mente la experiencia de los grandes místicos de la Iglesia. En especial me pongo a pensar en San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila o el hermanito Carlos de Foucauld. ¿Cómo lograron esa unión mística con el Señor? Pero también, cómo no fue un camino fácil para ellos. Todo fue una lucha, un morir para perfeccionar esa unión mística. Tuvieron que experimentar la oscuridad, la noche oscura del alma. Esa sensación de silencio, de soledad, de abandono tan abrumadora que los hacía extrañar y anhelar esos momentos de luz al lado del Señor. Esos momentos que la verdad no creo yo haber experimentado nunca. Es algo que está enmarcado en el misterio. Es como la espera en el sepulcro, frío y sin esperanza. Pero allí está Dios obrando en el silencio. Y poco a poco, como el fuego que se enciende al caer la noche del sábado santo, ese fuego que empieza a conquistar la noche oscura, cuando en un crescendo de pequeñas luces encendidas del cirio pascual del resucitado, se empieza a iluminar el interior del templo con la luz cálida de las velas de la Pascua. Y al canto del pregón y del gloria, los rayos de luz inundan como un nuevo día sin ocaso al pueblo de fe reunido a la espera de la resurrección. Asimismo, pienso que los santos han sido capaces de superar la noche oscura del alma. Ese desierto, ese vacío, esa soledad en un instante es vencida por la luz de Cristo que les resucita a la perfección del misticismo. La noche estoy seguro que nos asusta. Nos asusta la enfermedad y nos asusta la muerte y las crisis de la vida. Pero siempre, siempre hay esperanza.
Siempre hay un día de mañana, un día después. El mañana perfecto prometido por el Señor. Y es justo en la noche de Pascua donde se sella definitivamente la promesa de una patria eterna para los que en el bautismo participamos de la muerte y resurrección del Señor. Puede la noche iluminarse con lámparas, lámparas incandescentes, antorchas, fluorescentes, luces de neón, pero no hay nada más íntimo, más romántico y espiritual que un templo colmado de pequeñas llamas de luz, la nueva luz que nos renueva en la resurrección de Cristo. Participar de la celebración de la vigilia pascual es un momento espiritual especialísimo. Pero también existe una realidad muy relacionada con la noche, y es la realidad de la muerte. Recuerdo aquellos tiempos en que tenía miedo a la muerte. Mi muerte y la muerte de las personas que quiero. Me imaginaba cuando viajaba en un accidente, me imaginaba una enfermedad, debía tomar mi viaje en el avión y me llenaba de miedo por morir, un accidente. En alguna oportunidad espero hacer una reflexión acerca de esta horrible experiencia que viví, pero solo quiero decir ahora que al final yo terminé interpretándola como lo que fue, una tentación. Y sí, esos miedos son tentaciones. Pero esta en especial, esta es una tentación a una de las más grandes virtudes de las que nos habla la iglesia y la palabra de Dios. Era una tentación contra la virtud de la esperanza. Una de las consecuencias de estos tiempos difíciles que vive el mundo es justamente que nos lleva a sufrir de manera global y comunitaria esa tentación, el miedo a morir. Esta Semana Santa puede ser el mejor tiempo para renovar nuestra vida en el Señor. Quiero compartir la experiencia sobre la muerte contada por Luisa Picarreta en su diario del 6 de enero de 1902. Prácticamente va a ser una especie de lectura, 2 palabras sobre la muerte. Yo me he sentido toda confundida y no he sabido qué responder. Y Jesús ha desaparecido. Pero poco después ha vuelto y al mismo tiempo veía varias personas que temían mucho a la muerte. Entonces yo, viendo esto, he dicho: amable Jesús mío, ¿será defecto en mí ese no temer la muerte, mientras veo que tanto la temen los demás? Y yo, en cambio, pensando solo en que la muerte me unirá para siempre contigo y terminará el martirio de mi dura separación. El pensamiento de la muerte no solo no me da ningún temor, sino que me es de alivio, me da paz y hago fiesta por ello, dejando de lado todas las demás consecuencias que lleva consigo la muerte. Y Jesús: hija, en verdad ese temor extravagante de morir es locura, ya que cada uno tiene todos mis méritos, virtudes y obras como pasaporte para entrar al cielo, habiéndoselos dado en donación a todos, y mucho más si aprovechando esta donación mía, han agregado lo suyo. Y con todas estas cosas, ¿qué temor se puede temer de la muerte? Mientras que con este segurísimo pasaporte el alma puede entrar donde quiera, y todos por consideración del pasaporte la respetan y le dan el paso. En cuanto a ti, este no temer para nada la muerte es por haber tratado conmigo y haber experimentado cómo es dulce y amada la unión del sumo bien, la unión con el sumo bien. Pero debes saber que el homenaje más agradable que se me pueda ofrecer es desear morir para unirse conmigo.
y es la más bella disposición del alma para purgarse y sin intervalo pasar directamente por el camino al cielo. 3 acontecimientos están al centro de la celebración de la resurrección, bíblicamente hablando. La tumba vacía, las mujeres que van camino al sepulcro y la aparición del ángel. La manera como estos 3 elementos empiezan a desenvolverse van llevando a estas mujeres y a los primeros discípulos del desconcierto a la alegría. Y esa experiencia que se convirtió en una especie de reacción en cadena, donde el pequeño grupo de los apóstoles, al lado de su maestro, en algún momento comenzaron a vivir esta experiencia evangelizadora, empieza a adquirir en este momento un nuevo sentido. Llegar al sepulcro y descubrir que no estaba allí el cuerpo desconcertó. Primero a las mujeres, después a los mismos apóstoles, pero poco a poco entendieron el sentido de lo que estaba sucediendo. Aceptaron ese hecho histórico y comprendieron su sentido de salvación a la luz de las Escrituras. El cuerpo de Jesús muerto en la cruz ya no estaba allí, pero no porque hubiera sido robado, sino porque había resucitado. Aquel Cristo a quien habían seguido era el viviente. Fíjense el poder que tuvo ese momento, que fue capaz de cambiar las más profundas tradiciones, al punto que incluso el primer día de la semana, el día del Señor, adquiere un lugar primordial por encima del día sábado que tanto era amado y querido por los judíos. La Pascua nos pide sobre todo un acto de fe. Creemos que Cristo vive. Creemos que es nuestro Redentor, el Redentor de la humanidad y de todo hombre que lo acepta. Creemos que en Cristo tenemos una vida verdadera. Y como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Por eso podemos decir con toda seguridad que el acontecimiento de la resurrección le da sentido a nuestra fe. En Cristo todo adquiere un sentido nuevo. Por eso la Pascua, como nos recuerda a menudo las homilías de aquellos grandes obispos de los primeros siglos de la Iglesia, los que llamamos los padres de la Iglesia, se alegran al cielo y la tierra, los ángeles, los hombres y la creación entera, porque todo está llamado a ser transfigurado, a ser liberado de la esclavitud del pecado y a compartir la gloria del Señor resucitado. Si nuestra fe es sincera, la alegría que nos trae la Pascua tiene que ser profunda y tiene que ser contagiosa. Pascua nos pide amar la vida más que a nadie, pero sobre todo añorar ese momento y que también nos lleve a gozar de la vida eterna. ¿Se han puesto a pensar que sin la resurrección de Cristo no se habrían escrito los evangelios? Tampoco existiría la iglesia. Los apóstoles fueron antes que nada esos testigos de la resurrección de Jesús. La misa de Pascua nos recuerda en las lecturas a Pedro predicando el misterio de la resurrección. La resurrección no es una idea, es un acontecimiento del que los apóstoles fueron testigos y que ha sido como un fuego que ha ido dando calor a las almas de los creyentes hasta el día de hoy. Ese misterio es el centro de la vida cristiana, y es que no hay un verdadero apóstol que no medite en el misterio de la resurrección y viva por él. Por ese misterio es que nos reunimos cada domingo, y es que cada domingo se convierte en una nueva Pascua, una nueva resurrección, una nueva esperanza en un mundo lleno de tristeza y de dudas. Preparando esta Semana Santa, preparando cada uno de los momentos en los que vamos a vivir,
Y ya cuando llegue viviendo ese momento, debemos tener esa claridad en nuestra vida. La claridad de saber que al llegar el día de la Pascua, la gracia de Dios, la vida que Dios nos está regalando, está ganándonos con haber vencido la muerte, debe ser el motivo de las más grandes alegrías que tengamos en este tiempo que para tantas personas es un tiempo difícil. Sigamos viviendo este retiro como un tiempo de Dios. Sigamos acompañando a Jesús en Getsemaní.